I bring you greetings from your sisters and brothers in Roanoke, Virginia. Traigo saludos de sus hermanos y hermanas en Roanoke, Virginia. It is a true joy and honor for me to be with you today. Es un gran honor para mí estar con ustedes en esta mañana. Our main text will be John 13. Nuestro texto principal será Juan capítulo 13. To begin, we will read 31 to 35. Vamos a leer del 31 al 35. Juan 13, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como lo dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. This is a message that centers around our Lord's words to love one another. Ese es su mensaje para los pecadores alrededor de nuestro Señor, para el amarse el unos a los otros. Now, there are many one another verses in the Bible, and they're all important. Hay muchos uno a los otros versículos en la Biblia y todos son importantes. But perhaps none is more important than our Lord's command that we love one another. Pero tal vez ninguno sea tan importante como este mandamiento del Señor de amarnos el uno al otro. This phrase is used 13 times in the New Testament, Esta frase es usada 13 veces en el Nuevo Testamento, 4 of which come from the Lord Jesus himself. 4 de las cuales vienen del Señor Jesús mismo. The phrase was uttered by the Apostle Paul, the Apostle Peter, and 6 times by the Apostle John. La frase es usada por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y 6 veces por el apóstol Juan. You might say it has a major place in the heart of God to his people. Puedes decir, bueno, esta tiene un gran lugar para el corazón de Dios, para su pueblo. I believe the scriptures make it plain that the greatest of all virtues La palabra hace muy claro que la más grande de todas las virtudes, the greatest of all commandments, el más grande de todos los mandamientos and the greatest need is love. y la más grande necesidad es amor. A Pharisee came to the Lord Jesus one day and said to him in Matthew 22, beginning in verse 36 to 40, Un fariseo vino al Señor Jesús un día y le dijo en Mateo 22, 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. These 2 commands are repeated in the New Testament, but with an even greater emphasis. Estos 2 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, pero con un énfasis aún mayor. Here in John's Gospel, the Lord says he gives them a new commandment to love one another. Aquí en el Evangelio de Juan, el Señor les dice y les manda un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. However, since he was quoting directly from the Old Testament, it was not new in the root, but in the fruit. Sin embargo, como él estaba citando directamente el Antiguo Testamento, esto no era nuevo entonces en su raíz, pero sí en su fruto. In other words, the command to love one another was not new, En otras palabras, el mandamiento de amarse el uno al otro no era algo nuevo, but the command to love one another as Christ had loved them was new. sino que el mandamiento de amarse uno al otro como Cristo los había amado, eso era nuevo. Before the Lord Jesus came and took upon himself flesh and lived among men,
Antes de que el Señor viniera y tomara carne en sí mismo y viviera entre los hombres, no one had really seen this command manifested perfectly. nadie había visto este mandamiento ser demostrado delante de sus ojos perfectamente. There had been no true example for anyone to go by. No había un ejemplo real de esto para vivir de esta manera. There were veiled manifestations of love in the Old Testament, Había algunas manifestaciones veladas de este amor en el Antiguo Testamento. even from the beginning. Abel had shown his love for God and his brother. Aún desde el principio, Abel había mostrado su amor por Dios y por su hermano. 1 John 3:11. Porque Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Then John gives an example of what love was not in the next verse, verse 12. Luego en el siguiente verso, versículo 12 de 1 Juan 3, él da un ejemplo de lo que no es amarse el uno al otro. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. So Abel was in some measure loving God and his brother, Entonces Abel de alguna manera estaba amando a Dios y a su hermano. but Cain had proved he did not love because of his wicked behavior. Pero Caín probó que no amaba por su actuar pecaminoso. However, no perfect representation of what it looks like to love God and your brother Sin embargo, no es una representación perfecta de lo que era amar a Dios y a tu hermano, a su hermano. had been seen until the Lord Jesus came. Esto no había sido visto hasta que el Señor Jesús vino. He is the true, perfect representation of how to love God and how we're to love the brethren. Él es la verdadera y perfecta representación de cómo amar a Dios y cómo amar a su hermano. And every command given to us in the Bible En cada mandamiento dado a nosotros en la Biblia finds its fulfillment in some act of love to God or to our neighbor. encuentra su plenitud en algún hecho de amor que sucede en el Antiguo Testamento. I want you to turn to Romans 13, 8 to 10, and follow along as it's read to you. Quiero que vayamos a Romanos 13 y sigamos los versos. Romanos 13, del 8 al 10. Dice, Romans 13, Romans 13, 8 to 10. no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Just to affirm with you further Simplemente para afirmarlos o confirmarlos en esto, the great importance Scripture places upon the necessity of love, the Apostle Paul says in 1 Corinthians 13, 1 to 3. la gran importancia que las escrituras dan en la necesidad del amar, el apóstol Pablo las comunica en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Now, the other matter which we need to consider Bueno, el otro asunto que necesitamos considerar is how our loving one another is a result of our new birth, our salvation. cómo el amarnos el uno al otro es un resultado del nuevo nacimiento, de First- nuestra salvación. 1 John 4, 8. Primera de Juan, capítulos 4, versículo 8. It's not simply that God acts in love and manifests his love, No es simplemente que Dios
actúa en amor y manifiesta su amor, but love is of the very essence of who he is. sino que Él es la misma esencia de quien es Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. And when we are born again, because of our union with Christ, Y cuando hemos nacido de nuevo por nuestra unión con Cristo, we have, as Paul says in Romans 5:5, tenemos entonces lo que Pablo dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Now, since God is also holy, it makes sense that God is love. Bueno, porque Dios es también santo, tiene sentido de que Dios también es amor. Since love is the fulfillment of the law, then righteousness and love coexist together. Ya que el amor es el cumplimiento de la ley, entonces la justicia y el amor coexisten juntos. This is why whatever the world calls love is not love at all if it violates the law of God. Por eso es que sea lo que sea que el mundo llama amor, no es amor para nada, porque esto viola la ley de Dios. Now, based on 1 John 4, no one knows who God is Ahora basados en 1 Juan capítulo 4, nadie conoce quién es Dios, who does not love others to some degree as God has loved them. si no ama a otros en algún grado como Dios les ha amado. 1 John 4, 7 and 8. Leámoslo. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Would you repeat the first part of verse 8 again with emphasis? El que no ama no ha conocido a Dios. The reason what John says is so true La razón por la que Juan dice es tan verdadera is because in the great work of regeneration, we are indwelled by the Holy Spirit. es porque en la maravillosa obra de la regeneración somos llenos entonces del Espíritu Santo. And since the Holy Spirit is God and God is love in a real sense, Y porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es amor en un sentido real. after we were saved, we were given the ability to love we had never had before. Una vez salvados, nos es dada la habilidad, la capacidad de amar, una que nunca tuvimos antes. Romans 5:5 again. Romanos 5:5, de nuevo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Now, this is a great mystery and unknown to the unconverted, to the unsaved. Este es un gran misterio, desconocido totalmente para el que no es convertido y el que no ha sido salvo. But one of the first things we recognize when we come to saving faith in Christ Pero una de las cosas que reconocemos cuando hemos venido a la fe salvadora en Cristo is that we have a capacity to love like God loves, es que entonces tenemos una capacidad de amar como Dios ama, that we never had before our conversion. que nunca tuvimos previo a la conversión. And it is this love that we must labor the hardest to abide in, Y es en este amor que debemos laborar fuertemente para permanecer, for everything else flows out of it. porque todo lo demás fluye por él. And since love is the fulfillment of the law, Y ya que el amor es el cumplimiento de la ley, biblical love cannot be made manifest apart from obeying the law of God. el amor bíblico no puede ser manifiesto aparte de obedecer a la ley de Dios. To the degree that we love, Al grado en que amamos, it is to that